Hoy en 678, los medios Pachano versus Freire. Cuando las formas tapan el fondo. Un hijo de puta, un sorete. Eso es Alex Freire, un bobo. Alex Freire no está solo. O sea, no es un loco que salió a hablar. Está mandado. Es una persona que una bajada de línea y un lavado de cerebro que llega al punto de la locura. Cállate la boca, animal rastrero. No les gustó que diga que un remedio está cajoneado. Chicos, están cajoneados los remedios. ¿Les gusta escucharlos o no? Es falso, no faltan los medicamentos. No faltan los medicamentos y además lo que yo más rescato, tengamos en cuenta que es un programa que cubre hoy a más de 45.000 personas desde el Estado Nacional. Massa hizo una propuesta económica en la que habló de desfinanciar al Estado, reduciendo retenciones al campo, reduciendo el impuesto a las ganancias, que son ingresos que tiene el Estado. Lo que digo es que si vos vas a quitar ese impuesto y vas a quitar las retenciones y vas a abrir la importación y vas a hacer lo de cerrar lo del dólar, a mí me parecería bárbaro todo, pero si haces todo eso, no hay financiamiento para el Estado. Pero a pesar del histórico papelón en Brasil, la Nata, Bravo y otros a favor de Ibope como única medidora de rating. Ganó Dilma, obtuvo el 41,59% de los votos. Y finalmente Marina Silva salió tercera frente a todas las encuestas que decían lo contrario. La mentira, una vez más, de estadísticas intencionadas. Una vergüenza lo que ha hecho la gente de Ibope en Brasil. Ibope, que también está en la Argentina. En el diario La Nación del 27 de agosto, la tragedia empuja a Dilma a una pesadilla. Perdería el balotaje. Según un sondeo de Ibope, Marina Silva, que asumió la candidatura del fallecido Campos, se impondría en segunda vuelta. Ya se conocieron los datos de medición de esta medidora. Tiene mucha jerarquía, tiene mucha seriedad. Es un trabajo que hace muchos años vienen realizando distintas universidades, capitaneadas por la Universidad de San Martín. Sinceramente yo no le encuentro objetivo al que el gobierno ahora instale una medidora de rating particular. Así que no se desesperen. Si están dibujando el INDEC, quédense tranquilos que en cualquier momento aparece el dibujo de los ratings de televisión. Y es un trabajo científico muy importante. No es ni para subestimar, como están haciendo algunos medios. Estaba viendo los ratings de Cifema, de la medidora oficial, y no tienen casi ninguna diferencia con los de Ibope. Lo que yo digo es que si arman todo ese quilombo y gastan la guita que están gastando, por lo menos úsenlo de manera bestial. Digan que nosotros somos un desastre y que ustedes son unos genios. Digan que nosotros somos un desastre y que ustedes son unos genios. El Premio Nobel de Economía derivó en un desafío de Juan Pablo Varsky a 678. Si 678 no me arma un informe sobre el Nobel de Economía y su pasión por la regulación de mercados monopólicos y oligopolios, no entiendo más nada. How would you apply your research to the banking industry right now? We need strong regulations that are going to prevent banks from gambling with taxpayer money. Regulation is not about preventing firms and banks from functioning. Actually, it's the reverse. Regulation is about rules of the game. So that's basically what we are trying to do, we being the researcher doing industry organization. Una insólita ficción militante. Chicos, no puede faltar absolutamente nada porque va a venir el intendente a inaugurar el comedor. Así que les pido por favor que chequeen absolutamente todo. Bueno, señores, a ver, le damos un aplauso, un fuerte aplauso al señor intendente que ha venido acá. Otro día de fenomenales noticias. Uno, en la víspera del histórico lanzamiento. Mañana 5:30 de la tarde, transmisión especial de Visión 7, vamos a estar acompañando el lanzamiento del ARSAT 1. Nuestro propio fabricado, producido aquí en la Argentina, satélite geoestacionario. La Argentina se convierte en uno de los 8 países del mundo que tienen esta tecnología. Este satélite argentino tendrá una cobertura no tan solo para la Argentina, sino también para Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Servicios de telecomunicaciones, internet, transmisión de datos, también televisión digital, que permitirá
un ahorro de por sí ya de 25 millones de dólares anuales de alquiler de satélites que realizaba la Argentina, más las ganancias por alquilar el servicio propio de nuestro país a otros países. Es realmente histórico. Pensá que van a sucederse los gobiernos y este satélite va a durar 15 años en órbita. Claro, mirá vos. Es decir, es realmente una política de Estado. Esto es política de Estado, ¿no? Esto es política de Estado, esto es soberanía en telecomunicaciones. La oportunidad de poder hacer esto significa que la Argentina está en condiciones de tener, no depender para las comunicaciones nada menos, de la telefonía, de la televisión y de Internet. Bueno, digamos, algo significa esto. ¿Queremos o no queremos que la Argentina sea un país independiente? Genial fusión Capusotto-Víctor Hugo. Voy por las calles. Una encrucijada entre lo que me pide el mundo y lo que me dice el corazón me tiene atrapado. Mis amigos me decepcionan, pero sé que son la voz del sentido común, ese que nos protege muchas veces del sufrimiento. Puede ser que cuando yo encuentro un amor, ustedes no lo pueden soportar, o no lo pueden soportar, o me hacen planteos que yo no entiendo, loco. No entiendo lo que me están diciendo. No, de verdad no lo entiendo. ¿Cómo me piden que la deje? ¿Por qué piensan que lo único que ella logrará es que me señalen, que se burlen de mí, que todos se aparten de mi lado? La búsqueda de metáforas, de fantasías, de un poco de locura, de despojarse de la atadura del ciudadano común y corriente, yo tenía esa sensación. Yo la amo, radiante como es. No me importa lo que digan de ella. Para mí es especial, más allá de lo que todos digan. Entonces la semana que viene nos vamos a ver. Será para mí una gran oportunidad. Me gusta que ocurra esto. Por ahí nos vemos mañana o pasado. Espero con avaricia el día de esta semana en el que estaremos cara a cara. La vamos a pasar muy bien. Esperemos que así sea. 3. Chico y Gilberto con Dilma. ¿Para cuándo, Caetano? Vou votar na Dilma. Dia 26, estamos lá. Até dia 26. Dilma. Eu votei na Marina no primeiro turno. No segundo turno, vou votar na Dilma. Convivi com ela em ambiente de governo. Enfim, fui colega ministro dela. Sei como ela ajudou a construir esse governo, que toda a nação reconhece como um governo importante e interessante. Acho que agora ela tem capacidade, por ter vivido isso tudo, tem capacidade de levar tudo isso adiante. Estamos nada menos y nada menos que en comunicación con Caetano Veloso. Yo todavía no apoyo ni a Aécio Neves ni Dilma públicamente porque sigo observando para oír lo que dicen los dos y sentir lo que significa decidir por uno o por otro. Começa às 6h08. Uma pedra na calçado da corporação mediática. Eu ganho as eleições com o discurso que eu tinha. Sabe, eu não sei se eu governaria esse país 6, 7 meses, 8 meses. 6, 7 meses, 8 meses. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué cuentan? Voy a empezar por acá. Buenas noches, señor Barone. Buenas noches, señor Barragán. Buenas noches, Palma. Muy elegante. Austero. Decilo. Austero. Ah, no, bueno.
¿Cómo está, Moca? Buenas noches. ¿Qué me dice? Y por último, pero cartel francés. Problemas de ego, Palma, ¿no? Por favor. Moyano, muchas gracias por estar acá. No, de nada, faltaba más, gracias por la invitación. No, por favor, venga cuando a usted le parezca. Hoy lo tenemos como invitado el señor Claudio Mariani, que es periodista, es colaborador acá y militante en Podemos Argentina. Se fue a España en el año 2001, volvió hace un año y cuando estuvo allá fundó 678 Barcelona, porque el tipo se fue a Barcelona y armó 678 Barcelona desde allí. Bueno, es productor de tele, cine, publicidad. Durante 8 años fue asistente de dirección en Salsa Criolla, la famosísima Salsa Criolla. Sí. Y bueno, y sigue laburando en estas cosas, periodismo y eso, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estoy también haciendo un programa de radio los domingos de 13:30 a 16 horas en lasvocesdelmuro.net, que es a través de la web, que bueno, es bancando el proyecto, que bueno, hay una gran cantidad de programas ahí que salen al aire y que está muy bien para esto, para bancar este proyecto que va muy bien y cada vez mejor, por suerte. Bueno, gracias que te viniste para acá y en algún momento después nos vas a contar cómo fue lo del 678 Barcelona, que queremos saber. Sí, cómo no. Y a ver si podemos correr regalías. Claro, la exportación tiene su... Y en euros. En euros. Un canje con Recal, entonces nosotros viajamos allá... Claro, y cambiamos, bueno, por eso, pero fuera de cámara entonces, mejor no lo cuentes ahí. Vamos al primero de nuestros informes que me dicen que es Los Medios y Pachano versus Freire. Lo vemos. Los Medios y Pachano versus Freire. Cuando las formas tapan el fondo. A raíz de un tuit, podemos coincidir con muchos en que, desafortunado en sus modos, de Alex Freire, se armó un gran revuelo mediático y como en ningún otro caso, las formas tapan al debate de fondo. ¿Puede ser tan hijo de su madre una persona de desearle la muerte a otra porque está enfermo? Un hijo de puta, un sorete. Eso es Alex Freire, un bobo. Desafortunadas. Tuit primero, declaraciones después de Alex Freire, anticipando que aquellos que tenían el HIV, si ganaba Massa o ganaba Macri, seguramente su final lamentablemente era la muerte. No le deseaba la muerte a Pachano. Hijo de su madre, una persona de desearle la muerte a otra porque está enfermo. No le deseaba la muerte a Pachano, pero le decía a Pachano, mirá, si vamos a votar a Massa, no preparés temporada. Los que se pusieron una barniz de progre, cuando lo rascas un poquito parece un autoritario. Yo creo que toda la dirigencia política tiene que decir, está mal lo que hizo. Exactamente. Absoluta solidaridad con todo lo que pasó y los dichos de cualquiera y sobre todo meterse con la enfermedad, con el SIDA y con todo me parece lamentable y utilizar la enfermedad aún peor. Es un terrorista de la enfermedad. Hoy hablé con las autoridades máximas de la Fundación Huésped, los que saben de verdad lo que pasa con el tema. Alex Freire no está solo, o sea, no es un loco que salió a hablar. Está mandado. Es una persona que una bajada de línea y un lavado de cerebro que llega al punto de la locura. Cállate la boca, animal rastrero. Un lavado de cerebro que llega al punto de la locura. Para ser mariquita hay que tener altura, mi amor. Hay que tener altura para ser mariquita. Idiota, idiota. Idiota, idiota. Y te venís a hacer, ahora que te casaste, porque te casaste, sos el number one, idiota, animal rastrero. Estás elegido, no estás elegido. No estás elegido para hacer la cara del HIV. No estás elegido para hacer la cara del HIV. No les gustó que diga que un remedio está cajoneado. Chicos, están cajoneados los remedios. ¿Les gusta escucharlos o no? Es falso, nos faltan los medicamentos. Nos faltan los medicamentos y además lo que yo más rescato, tengamos en cuenta que es un programa que cubre hoy a más de 45.000 personas desde el Estado Nacional. Obviamente en esa cantidad de casos va a haber situaciones puntuales. El tema es la capacidad de respuesta que tenga, en este caso, la Dirección SIDA. Y eso lo vemos cuando tenemos que hacer un trámite. Ni le deseo la muerte a Pachano, ni a nadie, porque si muere Pachano muero yo también, en el sentido de que no hay medicamentos. Decir que faltan medicamentos es una alarma terrible. Massa hizo una propuesta económica en la que habló de desfinanciar al Estado, reduciendo retenciones al campo, reduciendo el impuesto a las ganancias, que son ingresos que tiene el Estado. Nosotros tenemos que sacarle la pata de la cabeza
al campo. Significa bajar retenciones, eliminar retenciones a las economías regionales. Sacarle las retenciones a todos los productos que se pueden exportar en el país, excepto la soja, que habrá que hacer una reducción paulatina año a año de las retenciones. Diferenciar a Macri de Massa es difícil. Diferenciarlos en sus mensajes ideológico-políticos es dificilísimo. La inflación se va a acabar en mi gobierno y no va a haber más impuesto a la ganancia para los trabajadores. Los impuestos son buitres que le quitan peso al salario de los trabajadores. Massa dice los impuestos son buitres. Sí. O sea, Massa ya no es neoliberal, es anarcocapitalista, digamos. Es una versión degradada y decadente del neoliberalismo. Yo no creo que Macri se animara a decir esa frase. Y Massa se anima. Eso me conmocionó. Lo que digo es que si vos vas a quitar ese impuesto y vas a quitar las retenciones y vas a abrir la importación y vas a hacer lo de cerrar lo del dólar. A mí me parecería bárbaro todo, pero si haces todo eso, no hay financiamiento para el Estado. Pero sí, para... pero ese es otro tema. Eso no es otro tema. La salud es una cuestión de política, no de buena voluntad. Tiene que haber un dinero para comprar los medicamentos. ¿Estás de acuerdo con tu marido en esto? Claramente, estar casado con alguien no significa ser uno con el otro. Entonces cada uno tiene sus propias opiniones y sus propias construcciones. Ahora bien, esto es lo anecdótico, es un exabrupto. Ahora discutamos lo importante. Nosotros venimos de vivir y tenemos diagnósticos desde la época de los 90, de principios de los 2000. Yo puedo dar cuenta propia de lo que significa que no haya tratamiento cuando lo ibas a buscar. Yo fui a buscar tratamiento diario, porque ahora me entrega el gobierno nacional hace un montón de tiempo, mensualmente tratamiento. Yo voy una vez al mes, tengo mi tratamiento como lo tiene cualquier persona que tiene VIH en la Argentina. Está garantizado. Está garantizado por una ley que viene de hace mucho tiempo. Tenemos una ley modelo en la Argentina. La República Argentina destina en materia presupuestaria un monto equivalente a 453 millones de pesos para atender las demandas derivadas de esta problemática, y que hoy existen en el país 758 centros. En el año 2003 había 0, hoy 758. Está en línea Claudio Mariani. Me gustaría primero que cuentes un poco tu historia. Hay una infección desde el 93 que se hace presente en el 2000, era o empezar un tratamiento o morirme. Y en ese momento en el país ciertos tipos de medicaciones no habían y de repente se estaba viviendo en un caos en el cual el Estado no tenía dinero para comprar medicación. Y la verdad que nosotros hemos peleado durante principios de los años 2000, 2001, 2002. Nosotros decíamos, nos morimos. Yo iba a buscar tratamiento diario y a veces ni siquiera lo del día me podían dar porque no había. Se fraccionaban los tratamientos, se abrían las cajas, ¿sí? Y te fraccionaban para que tengas, para tirar para hoy, tirar para mañana, tirar para los próximos días. Año 2000. Están realizando una cosa que es terrible desde el punto de vista, incluso hasta el punto de vista legal, que es que se están fraccionando medicamentos. Se están fraccionando medicamentos, lo que está prohibido por la Ley Nacional de Medicamentos. ¿Esto ocurre desde el Ministerio de Salud? Esto ocurre lo hace desde el Estado. El Estado viola la ley. Lombardo. Sí, el Estado, digamos. La Clínica Mayo hizo un estudio afirmando que el método más seguro sigue siendo el preservativo. Nosotros, por ejemplo, hablamos del preservativo en un país en el cual mucha gente no accede ni siquiera a la posibilidad de comprar preservativo. Tiene necesidades básicas insatisfechas, que no tiene recursos económicos ni siquiera para ir a presentarse a buscar trabajo. Nosotros le estamos diciendo use preservativos. No tienen el dinero para usarlo, los preservativos no son gratis en la Argentina, de hecho son caros. El Estado debiera distribuir, que es diferente. Tampoco lo hace. Claro. Y ahora... El preservativo, pueden ir desde los 14 años a buscarlo a las salas, se las tienen que dar gratuitamente, no les tienen que pedir DNI, no les tienen que pedir nombre ni dónde son, nada. Es gratuito, ¿sí? Los preservativos no son gratis en la Argentina, de hecho son caros. El Estado debiera distribuir. Y de repente se estaba viviendo en un caos en el cual el Estado no tenía dinero para comprar medicación. Año 2001. Ellos son el testimonio vivo de una Argentina que nos golpea, de una realidad que nos golpea y nos avergüenza. 208 hemofílicos se infectaron con virus HIV, solo 90 de ellos hoy vive, el resto murió de SIDA. Hoy se han encadenado
frente al Congreso Nacional para pedirle a nuestros representantes que... Me avergüenza tener que venir a encadenarme para pedirles a la gente que maneja el país, a los que gobiernan la salud de mi país, tener que pedirle una compensación solidaria. Año 2002. ¿Vos tenés la medicación? No, yo soy afiliado de PAMI porque yo cobro la pensión por HIV, 100 pesos me dan para que viva todo el mes. Y PAMI me suspendió los médicos en octubre y la medicación en diciembre del año pasado. Y para un HIV, en un tratamiento antiviral, es peor que te den y te corten, que no te den nada. Y de repente se estaba viviendo en un caos en el cual el Estado no tenía dinero para comprar medicación. El tema de que si teníamos posibilidad de irnos para tener medicación en otro sitio, lo teníamos que hacer porque es que acá no había, la opción era muy simple. O te quedás y te morís, o te vas a buscar medicación para vivir. Digamos, ¿En qué año te fuiste? 2001. Si se aplica una economía neoliberal donde está marcada por el FMI, como en Europa en este momento la Troika, va a pasar lo que pasó en el 2001 y lo que está pasando actualmente en España. Venimos de una crisis económica en España y la partida presupuestaria que se recortó, la primera, fue la de sanidad y la de educación. Sí. Palo a favor. ¿Y cómo es la situación que encontraste aquí? ¿La que vos esperabas? Me superó. Yo cuando llego tuve la suerte de conseguir trabajo y empezar a trabajo, estar en blanco y tener mi obra social y todo. Acá en Argentina, sea una obra social, sea el hospital, sea una prepaga, sea cualquier persona, uno está atendido y está respaldado por el Estado o por lo privado, gracias al Estado, en cuanto a lo que tiene que ver con la medicación, cosa que en España no sucede. Sobre el fondo de la cuestión se refirió Gustavo Garzón. Facebook de Gustavo Garzón. Por ser padre de hijos discapacitados, tengo derecho, por ley, a recibir de parte de mi obra social el importe correspondiente a la educación y tratamientos psicológicos y médicos de mis hijos. También recibimos, todos los que tenemos hijos con discapacidad, una pensión por discapacidad que se cobra en el Banco Nación. Todo esto, en épocas del liberalismo menemista, costaba un huevo cobrarlo, cuando teníamos la suerte de cobrarlo. Pagaban cuando querían y cuanto querían. Varias veces tuvimos que hacer reclamos, manifestaciones, quejas, porque el dinero no llegaba. Año 2001. Vamos ahora con una crónica bochornosa. Si en el exterior cuentan que en la Argentina, de frente de la Casa de Gobierno, durante la madrugada, la policía desalojó por la fuerza a un grupo de familiares de discapacitados, ¿sube o baja el riesgo país? Ayer, mientras las cámaras de televisión estuvieron encendidas, los dejaron manifestar. Pero al caer la noche, la policía no los perdonó. Ningún argentino lo merece, pero muchísimo menos padres. Somos directivos y padres de instituciones, de discapacitados, que venimos a reclamar un derecho. Olvidados por un PAMI que agoniza, atropellados por órdenes que no tienen límites. Ellos merecen una atención que no tienen porque su capacidad es diferente. Desde el 2003, eso se cobra religiosamente del 1 al 5 y los aumentos vienen solos, sin que uno tenga que ir a reclamar por lo que le corresponde. Yo también tengo miedo que, si pierde este gobierno, esas leyes no se cumplan y otra vez tengamos que volver a sufrir por no recibir lo que nos corresponde. Ojalá que no ocurra. Muy bien, aquí estamos con Claudio Marini. Realmente impactante el informe, muy clarificador, ¿no? De que creo que uno también entiende mejor cuál es la desesperación o el enojo o la intencionalidad de Alex Freire. Contame, Claudio. Sí, realmente el informe me pareció interesante porque aparte me llevó a recuerdos de vivencias propias, ¿no?, que tuve en aquella época. En este caso, bueno, dentro de lo personal, digamos, yo soy infectado del virus desde el año 93, no había por decisión propia tomado medicación ni tampoco, digamos, tenía controles alternativos, pero no pasaba por la medicina tradicional, hasta que en el 2001 enfermé. Tiene una consecuencia
toda la situación que se estaba viviendo en el país, me quedo sin trabajo, también ese año tuve que hacerme cargo de mi familia, por lo cual, digamos, toda la responsabilidad que tenía y sin tener trabajo me llevó a una depresión que me hizo que obviamente todos los valores de mi cuerpo se destabilizaran. Lo que fue carga viral se me subió demasiado, me bajó la defensa, estaba pesando 63 kilos, como ven en la contextura que tengo, y así, prácticamente enfermo, terrible, me llevan al hospital un amigo, porque me dice que bueno, ya mi situación no era para más, es decir, realmente tenía que estar atendido. Me hago atender en el hospital de Vicente López, donde bueno, tengo un grupo de médicos impresionante, que fue la doctora Mónica Couso y Susana, que era la psicóloga que me llevaba, y apenas me vieron me dijeron, mira, tenés que empezar a tomar medicación ya, antes de hacerme cualquier tipo de análisis. Me hicieron los estudios, posteriormente a entregarme la medicación, que en ese momento me acuerdo que creo que eran como 15 o 20 medicaciones diarias, porque, o sea, y todas fraccionadas, porque aparte era una locura, tenías que tomar una antes que la otra, después según la comida, digamos... Famosos cócteles. Pero eran muy complicados. Lo cierto es que cuando empiezo con este tema de la medicación, cortan la medicación, empieza a haber faltante de medicación, y lo que había que hacer era, como bien decía alguien en el informe, hacer colas. Me acuerdo de ir a lo que es Hoy Acción Social aquí en Cerrito, desde las 4 de la mañana para llegar a las 10 de la mañana, de la cantidad de gente que había, es decir, frío, calor, y daba igual, y en el estado en el que cada uno de los pacientes estábamos, y la empleada de turno de repente bajaba la ventanilla y decía, no tengo más recetas, no puedo darles más medicación. Es decir, ya no te daban la orden para ir a retirar la medicación a los hospitales que ellos distribuían. En el hospital de Vicente López debo reconocer que el equipo que hubo en aquel momento era maravilloso. De hecho, le daban dinero a los pacientes para que se pagaran el colectivo para poder ir a ser atendidos. Los médicos. Los médicos. Y en ese caso, de hecho, bueno, cuando ya la situación se estaba haciendo realmente insostenible con lo que era con el tema de la medicación, la doctora, nos juntamos un día, tanto Susana como Mónica, y Mónica dice, mira, Claudio, la situación es esta. Cada vez se está viendo más carencia de medicación. En tu caso y en el estado en el que estás, que tomes medicación, se interrumpa y volver a tomar, es que el virus puede mutar y va a ser mucho más peligroso para vos y tenés una muerte garantizada. Sobre todo en el estado de los valores que yo tenía. O sea, cortar la medicación era lo peor que te podía pasar. Totalmente. O sea, una cosa es como cualquier, digamos, como en cualquier tratamiento, inclusive hasta en una gripe. Antibiótico pasa claro. Exacto, pero digamos, esto llevado hablamos de 120 de CD4, para que entienda, una persona normal tiene unos 1500 de CD4, o sea, con 120 ya tenía enfermedades oportunistas. Claro. Jamás estuve internado, gracias a Dios. Lo cierto es que ante esto, la doctora, la propuesta que me hace, y por otra paciente que también estaba tratándose, que me ayudó muchísimo, inclusive me pasó un dato en Italia que fue, digamos, un poco, se juntó, se hubo como una especie de estas cosas de la vida que te junta, y la doctora me dice, mira, el tema es que realmente no se espera que vaya a haber medicación más adelante. Si tenés la posibilidad de irte, andate a buscar medicación en otro sitio, porque si te quedas acá, no tenés medicación, es que te vas a morir. Y así fue como tuve que decidir irme del país. ¿A otro sitio era andate? Sí, era ir a buscar medicación a otro sitio. O sea, quedarte en el país era morirte. Quedarme en el país, en mi estado y con el tipo de medicación que yo tomaba, que era alrededor de unas 13 o 14, eran entre 13 y 15, no recuerdo bien la cantidad porque era por todo, también por neumonía, no sé, un montón de cosas más. Y entonces, en ese caso, para poder llegar a tener todo el cóctel que yo tenía que tomar, ya no había. De hecho, muy bien dice el informe, yo me acuerdo de pacientes que me decían, mira, yo te puedo dar porque a mí me dan la semana que viene 5. Sí. ¿Cómo 5? Sí, me dan para 5 días. O sea, ya no siquiera te daban para 1 mes, 2 meses o 3 meses. Ahora, esto que nos suena horrible, cuando Alex le dice, si vos votás a tal, te vas a morir por estar en el país, por vivir en un país que va a ser así, y nos parece un exabrupto. Que no era verdad, era así. En tu caso, por lo menos fue así. Y bueno, y ahí veíamos los que habían muerto, no sé, 100 personas en un lapso muy corto por falta de atención. Sí, aparte porque se habían contagiado, también creo que había sido porque les habían hecho les dieron transfusión de sangre y a esto los contagiaron. Digamos. Aparte, digamos, en el contexto de todo hay que centralizarse en que en esa situación el caos que estaba viviendo el país de por sí mismo, más el caos que en particular, lo que tiene que ver con el tema de la salud, el Estado, PAMI, todo este tipo de cosas, y el caso particular de cada uno con diferentes tipos de medicinas que cada uno podía llegar a estar necesitando, digamos. Es un conjunto de un montón de cosas.
de esto me voy a vivir a Italia, en Italia logro tener la medicación, hay toda una historia ahí en el medio, de Italia me voy a Barcelona también por temas personales. Había mucha discriminación, aunque no lo quieran creer, en Italia, dentro inclusive del ambiente gay, para personas que eran infectadas, por lo cual ante esto tuve que tomar la determinación, o sea, ya había pasado un exilio por medicación a pasar a un exilio por estar censurado. Claro. Y cuando llego a Barcelona, sí, ahí empecé a tener medicación y todo muy bien hasta el 2011, donde con la entrada del PP y los primeros recortes que hacen en sanidad y en salud, también empiezan a afectarse lo que es el tema de las enfermedades. De hecho, hoy por hoy, todos los tratamientos oncológicos y para hepatitis prácticamente no están subvencionados por el Estado, los tiene que pagar el paciente. No, es oncológico, no. Ahora hay un porcentaje que lo tienen que pagar los pacientes. Por otro lado, bueno, están desmantelando, digo, sin ir más lejos, lo que es el tema del ébola. Hasta 15 días antes de que internaran al padre que habían llevado de África, estaban desmantelando el hospital donde a él lo estaban llevando. Y de repente, claro, utilizan un sector para meterlo ahí. Pero hoy por hoy hay zonas como Galicia donde a enfermos crónicos, hasta que les suministraban gratuitamente las medicaciones oncológicas, le daban primero por un mes y después se la daban por 15 días. Yo recuerdo tener en el principio, entre el 2003 y el 2009 aproximadamente, me daban por 6 meses, un pack por 6 meses. Después me lo redujeron a 3 meses y después me lo redujeron a un mes. Y ya se estaba hablando de que, de hecho, los iban a empezar a cambiar. También estaban empezando a hacer lo que hicieron en el 2001 acá. No dar las medicinas últimas que hay en el mercado, empezar a dar unas más económicas que también son de un riesgo distinto, ¿no? Claro. ¿Moca? Sí, debo reconocer que mi punto de vista sobre la cuestión, sobre el incidente o el episodio de Freire era diferente antes de ver este informe y de escucharlo a Claudio que ahora. La opinión sigue siendo que, bueno, que como creo que varias veces dijimos, ciertas retóricas que utilizan lo personal y las cuestiones sensibles e íntimas de las personas embarran la cancha, pero después de ver el show de los periodistas, de los muchachos de siempre, digamos, ¿no? Enfervorizados por tapar de qué se estaba discutiendo, porque una cosa es decir, bueno, está bien, eso está mal, hay que cuidarse de no hacer esas cosas. En mi opinión hay que cuidarse no solo éticamente, sino políticamente, porque le das pasto, le permitís la iniciativa, le permitís que construyan un escenario que no tiene nada que ver con la intención con la que se dijo eso, es decir, y además creo que, no sé si a todos nos pasa, a mí me pasa, rever las escenas del año 2001 y este tipo de escenas, los discapacitados, los servicios a las personas más vulnerables desde el punto de vista de la vida y de la muerte, es como muy denso y tiene mucho que ver con lo que nos estamos jugando los argentinos. No es una historia, no es una sobreactuación. Cuando se habla de no cobrar más retenciones, aliviar sacarle el pie de la cabeza le quiere sacar más al campo, que seguramente no ha ganado nada de plata. Tienen, ahora no me acuerdo la cantidad de millones de dólares en silos bolsa y menos mal que tienen el pie del Estado, si no, no sé qué tendrían, ¿no? Entonces me parece que el informe está muy bien, que contextualiza y que refuta y que pone en orden la discusión. Sí, Claudio. Con respecto a lo que estabas diciendo, de que es verdad lo que estaba en el informe de lo que sucedía con el tema de los discapacitados, no nos tenemos que ir muy lejos a ver estos informes del 2001. Si acá en Argentina pasaran, yo estuve en el 11M, de hecho, bueno, también como habías nombrado, estoy con el tema de Podemos Argentina, de Podemos España, hasta hace un año atrás tenías que ver en plazas de Madrid o de Barcelona a todas las personas con familiares con discapacidad, porque les cortaron todos los subsidios a los discapacitados. Digo, eso está sucediendo ahora y está sucediendo en una España de un primer mundo donde se están muriendo gente también por discapacidad y sin ir tampoco demasiado al verlos en una plaza. Están desahuciando a familias que tienen parientes con discapacidad. La otra vez desahuciaron a una mujer que tenía a su hijo con síndrome de Down. Es decir, esa mujer se va a la calle, ya no tiene por parte del Estado dinero para, no cobra el subsidio por su hijo discapacitado y tampoco tiene casa. Qué bárbaro. Moyano chiquito. Sí, no, quería qué bueno que termina siendo cuando uno pone en contexto y complejiza, sale de la cosa binaria, ¿no? Porque en esta cosa de personalizar me parece que se pierde justamente, que creo que fue como el problema que tuvo ese
Después otra cosa que me parece importante, parece una tontería semántica, pero me parece supongo que es por ignorancia, pero cuando Tinelli le dice a Pachano, y menos con el SIDA, hay un problema ahí detrás gravísimo, y es que justamente en la Argentina hay tanta cantidad de personas que han llegado a no tener SIDA porque pueden mantenerse con el virus, incluso ir haciéndolo bajar. Entonces, no es un conocimiento médico. Cuando uno dice SIDA, está diciendo otra cosa, aparte de la cuestión prejuiciosa, está diciendo otra cosa. Son personas que pasaron un límite y que justamente en la Argentina podemos bajar el número de personas que tengan SIDA porque pueden vivir con el virus. Me parece que eso es algo muy importante a decir, porque es la vida, ¿no? Y por otro lado, decir un dato nada más. En el último semestre la Argentina entregó 23 millones de preservativos. Ahora, qué interesante. Todos creo que sentimos, y vos en principio, que el informe a mí me sorprendió, porque vengo con el prejuicio de la televisión general, en donde todo el escandalete es la anécdota emocional de dos personas que se están casi insultando, etcétera, con tergiversaciones por parte de uno y otro. Y viendo el informe me di cuenta que va a la sustancia. Incluso hay un momento en que dicen vamos a la sustancia de la cosa, que es lo que estamos... Y de pronto estamos tratando el tema como rara vez vos acabás de explicar un límite que hay entre el SIDA y llevar el virus y poder mejorar en la vida, etcétera. Y eso no lo hacen los medios de comunicación, porque no es negocio, es más negocio seguir estableciendo la discordia entre los dos protagonistas de la historia. No voy a dar el nombre porque todo el mundo lo sabe, que a lo mejor cometieron algún error, creo que Moca lo mencionó, algún error de interpretación. El tuit es traidor a veces en esta cosa. Se está haciendo, viste, periodismo de los Twitter y no del contexto. Una cosa es escribir una frase y otra cosa es qué pensás. Yo puedo tener una frase desafortunada, pero si alguien me escucha más, se da cuenta qué quiero decir. Bueno, a lo mejor había que darle tiempo, no le dan tiempo, lo que quieren es que se entierren cada vez más los protagonistas. Un dato que me olvidé que no es menor, que es que en el PAMI, en ese 2001, en el directorio estaba Rodríguez Larreta. Mira que a mí, no sé ustedes, a mí me impactó muchísimo darme cuenta de cómo no recuerdo. Uno que cree, sobre todo por tener ciertos valores y por ciertas ideas políticas, y qué sé yo, que uno cree que está reeditando la memoria y que tiene una cosa fresca. No está fresca. Realmente me sorprendió encontrarme con esas imágenes, que era lo que uno vivía todos los días. Es muy interesante. Muy impresionante, muy impactante. Tengo que hacer un corte. Les cuento que vamos a tener a la oposición, que tiene un plan que es derogar todas las leyes de los últimos 10 años. También vamos a estar viendo a cómo la Nata, Fernando Bravo y otros quieren seguir teniendo solo a Ibope y ninguna otra medidora. Vamos a estar viendo también el desafío de Barsky, que vamos a ver si realmente lo tenemos al Premio Nobel de Economía, que quiere pelearse con los monopolios y otras cosas más. Volvemos a cuidar los precios cuidados. Un pequeño corte y ya venimos. Si querés saber cómo acceder a la moratoria previsional, presta mucha atención. Para realizar el trámite, los futuros jubilados deberán solicitar un turno en la página web de ANSES, www.anses.gov.ar, llamar al 130 o enviar un SMS al 26737. Allí deberán enviar la palabra moratoria, espacio DNI del solicitante, espacio sexo del solicitante, F si es femenino y M si es masculino. Automáticamente se le otorgará un turno para presentarse en la oficina de ANSES con toda la documentación necesaria. En ANSES se le brindará una atención personalizada con trámites simples y 100% gratuitos, porque la jubilación es un derecho y el acceso a la misma debe ser garantizado por el Estado. Con los nuevos jubilados nos beneficiamos todos. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre.